El siguiente programa es clasificación A, contenido dirigido para todo público. Los comentarios transmitidos en este programa son responsabilidad de quien los emite. CICESE para Todos. Un programa del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Unidad Tepic. Aquí conocerás las investigaciones sobre tecnologías de la información y comunicación. CICESE para Todos. Por una cultura científica, CICESE para Todos. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a CICESE para Todos, un programa de la Unidad Académica Tepic del CICESE donde compartimos conocimiento y experiencias sobre ciencia y tecnología. Yo soy Marilady Arbizu y hoy estamos acompañados por el doctor Arturo Morales Telles. Doctor, buenos días, ¿cómo se encuentra? Buenos días, Marilady, es un gusto estar aquí con ustedes presente en una ocasión más y muy contento de estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Y sobre qué tema nos va a hablar el día de hoy? Me parece que el día de hoy vamos a hablar sobre los diferentes tipos de realidades que existen, ¿verdad? Sí, al escuchar ese tema, pues la verdad se vienen pensamientos complejos a mi mente. Entonces quisiera que comenzáramos por definir, cuando hablamos de realidad, ¿a qué nos referimos exactamente? Claro, este es un tema de discusión muy gracioso que ha surgido ahorita en los últimos días, porque hay que especificar que nosotros no estamos desde la parte cuántica, ni vamos a ver multidimensiones, ni nada por el estilo. Comentando un poquito lo que nosotros hacemos, pues es la parte de tecnología, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos referimos a los diferentes tipos de realidades, es las tecnologías que se han desarrollado justamente para poder percibir la realidad de una manera diferente, como por ejemplo realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta o realidad extendida justamente. Que seguramente alguno de las personas que nos está escuchando ya ha escuchado alguno de estos términos. Sobre todo realidad virtual y aumentada. Claro, son las dos principales que tienen ya sus años justamente de haber surgido. Fueron las principales. Y de hecho realidad virtual tiene mucho más tiempo justamente que empezó. Y pues ya lo han de conocer o ya han de haber escuchado un poquito acerca de ello. De las realidades que mencionó, ¿podría definirnos cada una de ellas? Claro, mira, en el caso voy a empezar como de menos a más, ¿ok? Perfecto. En el caso de la realidad virtual, básicamente es una realidad o es un entorno completamente virtual o digital, en donde se sumerge a la persona dentro de ese ambiente para que éste pueda hacer diferentes acciones dentro del escenario. Muchos de las personas que nos escuchan, radioescuchas, justamente ya han de haber visto estas gafas de realidad virtual que tú te colocas en la cabeza y te sumergen completamente en un escenario virtual, ¿ok? Y entonces automáticamente te aíslan de la realidad en ese momento y te están generando un escenario completamente digital en donde tú puedes hacer algún tipo de videojuego, algún tipo de práctica o algún tipo de simulación. Esa sería la primera. Es decir, realidad virtual es sumergir al usuario en un entorno completamente virtual, ¿ok? Luego de ahí viene lo que es la realidad aumentada, que básicamente es sobreponer elementos digitales dentro del mundo real. ¿Ok? Entonces en este caso no se le sumerge a la persona dentro de un ambiente completamente virtual, sino que él es consciente y puede ver su realidad. Es como si nosotros ahorita pudiéramos ver este escenario, pero dentro de las gafas o dentro de la aplicación que nosotros estemos ocupando, superponemos imágenes o videos digitales, ¿ok? Uno de los ejemplos muy claros es este juego famoso que salió, Pokémon Go, justamente, en donde si han tenido la oportunidad de utilizarlo, pues cada uno saca su celular, pone la cámara y te aparece el Pokémon enfrente de ti, ¿no? O sea, te aparece Pikachu o Charmander o Bulbasaur, ¿no? Que aparece ahí. Otra de las cosas que también se ocupa mucho y que muchas de las veces no se le conoce el término como tal, son filtros como de Instagram o de Snapchat, justamente en donde nosotros prendemos la cámara y nos pone un filtro de perrito, de gato en la cara, y a eso se le puede considerar como realidad aumentada,
¿ok? Sí. Es sobreponer elementos virtuales a un entorno real, ¿ok? A diferencia de la realidad virtual. Luego tenemos lo que es la realidad mixta, justamente, que es una combinación de ambas entre realidad virtual y realidad aumentada, que es justamente parte de lo interesante, porque entonces nosotros somos conscientes del mundo real en esta realidad mixta, pero no solamente se sobreponen estos elementos digitales en la realidad, sino nosotros podemos interactuar con ellos. Imagínense, por ejemplo, que tienen unas gafas o con su celular y están apuntando hacia la mesa y en esa mesa aparece una caja de herramientas. Entonces la realidad mixta justamente lo que nos diría es que yo con mi mano puedo agarrar las herramientas de esa caja digital y puedo interactuar con ellas, puedo de repente armar algo, o puedo justamente rotar la caja, es decir, puedo yo jugar con los elementos virtuales, pero dentro del entorno real. Por ejemplo, un programa para aprender a cocinar y estás en tu cocina y estás viendo los utensilios, pero por así decirlo, no estás utilizando ingredientes reales, pero estás practicando una receta. Claro, justamente es un muy buen ejemplo, ¿no? Ok, lo entiendo. También se ha ocupado mucho en medicina, por ejemplo, en la parte de operaciones, porque justamente se simulan cómo con estos instrumentos, como tú bien mencionas, Marilady, la parte de los instrumentos de cocina, cómo con estos instrumentos médicos se pueden simular operaciones, cortando lo que es la piel, abriendo tejido, esto sin la necesidad de practicarlo con un cuerpo real, ¿ok? Y entonces nos da justamente esas ventajas de poder interactuar con estos elementos y nos da justamente esa factibilidad de que podemos ver nuestros errores, podemos medirlos, podemos rotar el cuerpo, podemos rotar los órganos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Otro de los juegos, por ejemplo, otro de los ejemplos que me gusta mucho de la realidad mixta es, por ejemplo, imagínense que ustedes están en un videojuego tipo shooter, o sea, de disparos, y entonces voltean a su mano y pueden justamente sacar un arma o desplegar un arma en su mano, ¿no? Entonces con esa arma ustedes pueden interactuar en el mundo real, viendo zombies que van llegando hacia ustedes y pues pueden ir atacándolos, jugando contra ellos. Tiene varios usos y está destinada para varias áreas todo este tipo de realidades. Y finalmente ha surgido un concepto que es lo que es la realidad extendida, justamente. Ese concepto no lo conozco. ¿No lo habías escuchado? No lo había escuchado. Ah, ok. En el caso de la realidad extendida, engloba las tecnologías inmersivas anteriores, es decir, lo que es VR, lo que es realidad aumentada, lo que es realidad mixta, y se usa simplemente para describir cualquier experiencia que combine estos entornos físicos y digitales. Es decir, como están surgiendo nuevas tecnologías, se necesitaba un término que pudiera englobar o encapsular todos estos elementos para poder definir cómo es que el usuario puede interactuar con estos elementos digitales, incluso en la realidad. Entonces, por eso es como extender tu realidad. ¿Qué más te puedo yo dar como usuario para que percibas de una manera diferente? ¿O cómo puedo yo incluso aumentar esos atributos de los elementos que están en la realidad para que los veas, para que tengas una información que normalmente no tendrías por parte de ellos? ¿Podría darnos más información o algunos ejemplos? Porque aún no me queda claro el término de realidad extendida. Ok. En el caso de realidad extendida, lo que te digo es simplemente un término que engloba los tres. A diferencia de los tres anteriores, no es como tal un escenario, no es como tal alguna interacción con él, simplemente es un término que surge como a raíz y ahí tiene como nodos justamente los otros tres términos, ¿ok? Es como para englobarlo. Entonces, lo que yo te comentaba de que se necesitaba englobar este tipo de realidades es porque cada vez van surgiendo diferentes formas de interacción y necesitábamos ese término que terminara de unificarlos, o sea, justamente unificar estas realidades que tenemos, y es un término simplemente que unifica los tres. Por mencionar parte de los tres, digo, hay diferentes aplicaciones para cada uno de ellos. De hecho, por ejemplo, si se acordarán de la película de Iron Man, justamente, y retomando la parte de los Vengadores y toda esa parte, cuando Tony Stark tiene justamente su casco y puede ver cosas como las aumenta en su visor de realidad aumentada,
pues puede ver el estado de los enemigos, qué tan dañados están, puede ver incluso el estado de su armadura, por ejemplo, y tiene diferentes elementos ahí. Entonces, nada más para recapitular y dejarlo claro, tenemos realidad virtual, aumentada, mixta, que sí son diferentes tipos de realidades, y tenemos el término que engloba a todas ellas, o sea, a estos tres, que es realidad extendida. Muy bien, ha quedado más claro, doctor, muchas gracias. Y de todos estos tipos de realidades, ¿cuál es su favorita? Híjole, voy a empezar diciendo que con la que tengo mucho más experiencia, evidentemente porque fue de las primeras que surgió, es la realidad virtual. En este caso yo he tenido oportunidad de desarrollar diferentes sistemas virtuales con gafas como las Oculus Rift, que en su momento salieron. Después se volvieron lo que son las MetaQuest, que justamente son de Facebook. Y gafas que son las HTC Vive, que son unas gafas que tienen sensores en las esquinas para detectar justamente los movimientos. Entonces, he tenido yo oportunidad de desarrollar una cantidad considerable de proyectos en realidad virtual. Sin embargo, una de las partes que me llama mucho la atención es justamente la realidad mixta. Cómo es que en la realidad, es decir, cómo es que en nuestro escenario real podemos nosotros superponer elementos digitales, pero que podamos interactuar con ellos. ¿Qué es lo que pasa y cuáles son las limitantes? Unas Oculus Quest, ahorita actualmente las puedes conseguir en un mercado por 6,000 pesos. Hay unas versiones más caras que cuestan alrededor de 13,000, 14,000 pesos. Las HTC Vive son un poquito más caras, valen por ahí de 20, 22,000 pesos, que son realidad virtual. Pero entonces ya tenemos la parte, por ejemplo, de las HoloLens o incluso las Apple Vision, que surgieron y que tuvieron por ahí su boom de fama, su efecto wow de fama. Pero ya este tipo de dispositivos te cuesta 80,000, 90,000, 100,000 pesos. Entonces, en lo personal, yo he tenido más experiencia con realidad virtual. Me gusta más la realidad mixta, pero es mucho más cara. La realidad mixta de todas fue la que también a mí me pareció más interesante porque le encuentro más propósitos, más aplicaciones. Claro. Y esa fue la que me gustó. Pero usted que tiene experiencia desarrollando sistemas de realidad virtual, ¿podría platicarnos cuáles han sido algunos de ellos? Claro, uno de los primeros proyectos que nosotros desarrollamos se llevó a cabo por ahí del 2010. En 2010-2015, pero en específico en la temporalidad estamos hablando por ahí del 2013-14. Ok, entonces voy a empezar a contar un poquito la problemática. Nosotros, al hacer un análisis de los problemas que tiene la sociedad y al asistir con diferentes instituciones médicas, nos encontramos con un problema que era en la parte de oncología, principalmente en la parte cuando los niños van a tomar sesiones de radioterapia o quimioterapia, ¿ok? Entonces, en una ocasión nosotros estábamos haciendo observación para ver cómo se llevaban a cabo estos procesos y nos dimos cuenta que justamente a los pequeñines les daba mucho miedo asistir a lo que eran las sesiones de radioterapia. ¿Por qué? Porque ellos, como niños, pues es la primera vez que llegan a una institución médica en donde sabemos que los niños no quieren ir al doctor, a una clínica, por ejemplo. Y entonces, imagínate que como niño te llevan a una sala en donde te suben a una máquina, en donde te dicen no te muevas, incluso hasta te ponen ciertas cintas para que no te vayas a mover de posición. La máquina se empieza a mover, la máquina de radioterapia empieza a girar, empieza a rotar, y entonces el niño se asusta como tal. ¿Ok? Entonces, dentro de los primeros proyectos que nosotros justamente desarrollamos, uno de los más bonitos, incluso para mí, que me ha dejado muy marcado en mi vida, es que nosotros desarrollamos un sistema de realidad virtual para enseñar a los niños cómo iban a hacer estas sesiones antes de que entraran a la sala real. Entonces, con gafas de realidad virtual y de una manera muy amigable, se le decía al niño, mira, es como un videojuego, vas a pasar ahorita a una sala, te vas a poner en este lugar, en esta cama, te van a poner estos instrumentos y no te asustes. La máquina va a empezar a hacer estos sonidos, va a empezar a hacer estas traslaciones, va a empezar a hacer estas rotaciones, y todo de una manera manejado muy amigable para que el niño fuera capaz de entender justamente cómo se iba a llevar a cabo la sesión
antes de que pasara la sesión. Entonces, cuando el niño pasara a esa sesión o cuando ya pasaba, ya tenía en mente y ya tenía la idea de qué iba a ser la máquina, de cómo se iba a mover, de los sonidos que iba a tener. Y justamente el doctor iba complementando esto con, ¿te acuerdas que viste en el videojuego anterior cómo se movía la máquina? Bueno, pues ahorita se va a mover. ¿Y te acuerdas que agregó y hizo este sonido? Pues no te preocupes, ahorita va a sonar de esta manera. Adicionalmente, en ese proyecto, aparte del simulador, nosotros agregamos unos pequeños minijuegos para concientizar a los niños acerca de su enfermedad. Entonces, en este caso era un videojuego serio, junto con la parte del simulador de realidad virtual, pero para enseñarles a los niños cómo era el proceso que ellos tenían que llevar con su enfermedad. Y ahí nosotros utilizamos una pequeña metáfora que es la del maíz, por ser un producto mexicano. Entonces nosotros le decíamos al niño, imagínate que tu cuerpo es como el maíz, y entonces las células del cáncer al final son como este honguito que le sale o que se conoce como huitlacoche. Entonces ese honguito se va extendiendo en tu cuerpo como tal, va creciendo y pues tiene efectos adversos en ti. No necesariamente todos son efectos negativos, tiene este tipo de situaciones, etcétera, etcétera. Y pues el niño podía tener ese gusto de estar en una sala de espera en un hospital sin la necesidad de tener ese nerviosismo de ya voy a tener que pasar una sala, ya voy a tener que hacer esta sesión, y al mismo tiempo aprendiendo acerca de conceptos en el caso pues de lo que es la enfermedad como tal. Ese es uno de los proyectos muy bonitos que en lo personal y en mi vida pues ha marcado justamente parte de mi trayectoria y incluye la parte de realidad virtual. Muy noble el proyecto, no pensé que hubiera proyectos enfocados en esto y sobre todo en cuestión de realidad virtual que lo asociaba más a videojuegos, ¿no? A diversión. Pero el hecho de que también lo usen para educación y también para videojuegos serios, no en este caso, claro, pues es muy bonita la aplicación de esta tecnología, doctor. Claro. Y nos contaba de otros proyectos. Sí, ya para no extenderme mucho, uno de los últimos trabajos que se ha desarrollado justamente estuvo desarrollándose por ahí del 2020-2023. Y ahí la problemática es que nos dimos cuenta que los deportistas se enfrentan a diferentes estresores, ¿ok? Todas las personas estamos sometidos a estrés, eso hay que entenderlo. Pero en el caso de los deportistas, pues hay factores de estrés que son muy contextuales a competencias. Como por ejemplo el caso en el puntaje que están llevando en un partido, el entrenador presionando para que tengan un buen resultado, el público abucheándote en esa parte. De repente ves que los enemigos son mucho más grandes que tú, por ejemplo en el caso del fútbol americano. Y otros factores que ya son externos, por ejemplo, si uno no tiene un buen desempeño como estudiante o en una liga colegial, puede perder la beca, ¿no? Y entonces pues ya sale del equipo o ya no le permiten jugar. Factores físicos en donde por una disautonomía natural pueden tener sus señales desreguladas. Entonces pues ahí es esa parte en donde también son estresores que están afectando a las personas que tienen que tomar medicamento para poder regular sus niveles de cortisol, para regular esta parte del estrés. Y entonces lo que nosotros quisimos hacer es abordar esa problemática haciendo igual un simulador de una competencia de fútbol americano. En este caso este proyecto está enfocado principalmente al fútbol americano, pero se puede generalizar a otros deportes, nada más cambiando simplemente el entorno, los modelos. Entonces, para platicarte un poquito lo que se hace, nosotros ponemos a un deportista, le ponemos las gafas. Esta persona es capaz de llevar a cabo un juego de fútbol americano como lo llevaría normalmente, o sea, en un campo de fútbol real. Y hay muchos videojuegos de fútbol americano que se han desarrollado. De los más famosos es, por ejemplo, Madden. Me parece que es de eSports. Entonces lo que nosotros hicimos fue desarrollar nuestro propio videojuego, pero para representar principalmente estos estresores que normalmente se encontrarían los deportistas en ese escenario virtual. Adicionalmente lo que nosotros hacemos es agregarle estímulos a la pantalla para decirle, mira, así se encuentra tus señales fisiológicas o tu nivel de estrés. Y para lograr esto nosotros le ponemos una banda en el cuerpo que nos permite medir lo que es su ritmo cardíaco, su variabilidad de la frecuencia cardíaca,
la respuesta galvánica de la piel, entre otras señales fisiológicas. Nosotros las procesamos, determinamos un nivel de estrés, por ejemplo, bajo, medio o alto, y dependiendo de esas señales fisiológicas que nosotros detectemos, es la retroalimentación que le damos al usuario dentro de las gafas de realidad virtual. Entonces, es una manera, y hace rato sacaba la analogía justamente de Iron Man, porque si se acuerdan de la película, cuando Iron Man recibía un daño, te aparecía acá en tus gafas o le aparecía justamente a él en la pantalla y le decía, tienes un daño en el brazo derecho, ¿no? O tienes un daño en el brazo izquierdo, o en las piernas. Entonces es una manera de decirle al deportista, mira, estás en este escenario, estás sometido a diferentes estresores, así está tu nivel de estrés, necesitas regularlo por medio de respiración. Entonces vamos a respirar de esta manera para bajar el nivel de estrés y entonces hacer que tengas un mejor desempeño. La idea de este sistema es que al final este aprendizaje que se logra dentro del sistema se pueda generalizar a un contexto ya real. Es impresionante cómo se están utilizando todas estas tecnologías para aplicaciones que van más allá del entretenimiento, doctor. En ese sentido me surge una pregunta. ¿Usted considera que hay riesgos éticos de estar inmerso en los entornos virtuales? Sí, sin duda. Hay algunos sistemas que incluso han sido cuestionados, pero no son meramente cuestionados por la parte VR o la parte de realidad aumentada, sino son cuestionados por la parte de cualquier sistema en donde tú socialices con personas. Por poner un ejemplo puntual, hay un sistema, por ejemplo, un videojuego le podríamos llamar así, es que es un entorno virtual que se llama VRChat, que está en Steam. Y entonces imagínate que VRChat es un mundo virtual en donde tú puedes interactuar con un montón de personas. Entonces tú te pones un avatar, te pones las gafas y puedes caminar en ese escenario, puedes interactuar con otras personas, pero tú al estar interactuando con personas que no conoces, con adultos mayores, con incluso pues de tercera edad o diferentes, está la parte ética de decir, si tú le das ese acceso a los niños, pues qué cosas pueden pasar justamente dentro de estos mundos virtuales, ¿ok? Entonces sí se han presentado incluso pues denuncias de acoso dentro de este tipo de sistemas, más los sistemas que son sociales. Es una parte importante a considerar. En el caso, por ejemplo, de Meta y de lo que es su creador Mark Zuckerberg, tiene estas consideraciones y trata justamente de poner esas limitaciones. Otro tipo de consideraciones éticas que se tienen que hacer es ahorita este sistema que te acababa de mencionar. Se están midiendo señales fisiológicas, cómo las estás procesando y qué estás haciendo con ellas. Entonces sí, sin duda son muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta a la hora de utilizar estos sistemas. Ese tema está muy interesante, espero que después podamos abordar más, ¿no? De cómo reacciona el cuerpo ante la realidad virtual, la aumentada o la mixta, ¿no? Claro, entonces, con todo gusto. Estaría interesante hablar. Bueno, doctor, le agradecemos por estar aquí con nosotros en el programa. Muchas gracias a ti, es un gusto estar aquí de nuevo. También agradecemos a todos nuestros radioescuchas por acompañarnos. Los invitamos a seguirnos en redes sociales, estamos como CICESE Tepic. Les deseamos un feliz sábado y los invitamos a escucharnos la próxima semana en CICESE para Todos, a través del 101.1 FM de Radio One. CICESE para Todos, un programa del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Unidad Tepic. Aquí conocerás las investigaciones sobre tecnologías de la información y comunicación. CICESE para Todos. Por una cultura científica, CICESE para Todos.